Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido jueves, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá les doy la bienvenida a un nuevo espacio de lectura en vivo. Hoy vamos a comenzar con la lectura El alquimista fue el ganador, después de esa simple encuesta que hice de 3 libros. Bueno, salió elegido El alquimista, estuvo muy peleada la cosa, pero bueno, fue el ganador. Y bueno, acá estamos iniciando este nuevo encuentro de lectura en vivo con este nuevo libro, una novela. Creo que, no sé quién no la ha leído, pero bueno, quien no la leyó, quien no la conoce, no se pierda esta posibilidad, porque más allá de ser una novela, bueno, hoy a la distancia, ¿no? Porque esto yo lo leí cuando tendría 18, 19, 20 años, o sea, pasaron casi 30 años. No sé qué tan novela es y qué tan cierto es todo esto. Así que nada, les doy la bienvenida a medida que se van conectando. Muchas gracias los que se conectan ahora, los que lo van a ver después por diferido. Y bueno, para no hacer muy largo el video, voy a comenzar leyendo, bueno, el título, la tapa es Paulo Coelho, El alquimista, una novela sobre los sueños y el destino. Y dice así la contratapa, en realidad sí, sería como la contratapa. Dice: cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Basta con aprender a escuchar los dictados del corazón y a descifrar un lenguaje que está más allá de las palabras, el que muestra aquello que los ojos no pueden ver. El alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día abandonó su rebaño para ir en pos de una quimera. Con este enriquecedor viaje por las arenas del desierto, Paulo Coelho recrea un símbolo hermoso y revelador de la vida, el hombre y sus sueños. Considerado ya un clásico de nuestros días, El alquimista ha cautivado a millones de lectores de todo el mundo y ha supuesto la consagración literaria de Paulo Coelho, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Destinado al niño que todos llevamos dentro y frecuentemente comparado con El Principito de Saint-Exupéry, bueno, perdón por el apellido medio difícil, y con Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. El alquimista es una obra maestra de la que se han dicho cosas tan hermosas como esta. Leer El alquimista es como levantarse al alba para ver salir el sol mientras el resto del mundo todavía duerme. Annie Carrière. Vamos a... Miren si será viejo que tengo escrito, porque bueno, yo a veces prestaba los libros, ahora ya soy muy celosa. Tengo un número de teléfono de lo que era la casa de mi mamá en mi adolescencia. Vamos a leer el prefacio, que dice así. Es importante advertir que El alquimista es un libro simbólico, a diferencia del Peregrino de Compostela, Diario de un mago, que fue un trabajo descriptivo. Durante 11 años de mi vida estudié alquimia. La simple idea de transformar metales en oro o de describir el existir de la larga vida ya era suficientemente fascinante como para atraer a cualquiera que se iniciara en magia. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más, ya que antes de entender y sentir la presencia de Dios, el pensamiento de todo se acabaría un día. El pensamiento de todo se acabaría un día. Voy a empezar de nuevo. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más, ya que antes de entender y sentir la presencia de Dios, el pensamiento de que todo se acabaría un día me desesperaba. De manera que, al enterarme de la posibilidad de conseguir un líquido capaz de prolongar muchos años mi existencia, resolví dedicarme en cuerpo y alma a su fabricación. Era una época de grandes cambios sociales, el comienzo de los años 70, y en Brasil no se encontraban aún publicaciones serias sobre alquimia, el inconsciente colectivo. Descubrí la leyenda personal y las señales de Dios,
verdades que mi raciocinio intelectual se negaba a aceptar a causa de su simplicidad. Descubrí que alcanzar la gran obra no es tarea de unos pocos, sino de todos los seres humanos de la faz de la tierra. Es evidente que la gran obra no siempre viene bajo la forma de un huevo o de un frasco con líquido, pero todos nosotros podemos sin lugar a dudas sumergirnos en el mundo, en el alma del mundo. Por eso, El alquimista es también un texto simbólico. En el transcurso de sus páginas, además de transmitir todo lo que aprendí al respecto, procuro rendir homenaje a grandes escritores que consiguieron alcanzar el lenguaje universal. Hemingway, Blake, Borges, que también utilizó la historia persa para uno de sus cuentos, y Malva Taham, entre otros. Para completar este extenso prólogo e ilustrar lo que mi maestro quería decir con lo del tercer tipo de alquimistas, vale la pena recordar una historia que él mismo me contó en su laboratorio. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaban a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró las ilustraciones que había realizado para la Biblia, un tercero recitó los nombres de todos los santos, y así, sucesivamente, monje tras monje, fueron venerando a Nuestra Señora y al Niño Jesús. En el último lugar de la fila había un sacerdote, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas simples que trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y todo lo que habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos malabares. Cuando llegó su turno, los otros sacerdotes, quisieron terminar los homenajes, porque el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer, y podía descreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y a la Virgen. Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire haciendo malabarismos, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora. Y fue hacia él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco al niño. El autor. Acá hay una nota de Lucas 10, 38-42, que dice: Yendo ellos por el camino, entraron en cierto pueblo, y una mujer llamada Marta los hospedó en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y permaneció allí escuchando sus enseñanzas. Marta se agitaba de un lado a otro, ocupada en muchas tareas. Entonces se aproximó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que yo esté sirviendo sola? Ordena a mi hermana que venga a ayudarme. Respondiéndole el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y te preocupas con muchas cosas. María, en cambio, escogió la mejor parte, y ésta no le será arrebatada. Prólogo. El alquimista tomó un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su imagen bella en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la que llamaron Narciso. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. Él decía que cuando Narciso murió, llegaron las Oreades, diosas del bosque, y vieron el lago transformado, de un lago de agua dulce que era
en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron las Oreades. Lloro por Narciso, respondió el lago. Oh, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corrimos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes. Finalmente dijo: Yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. ¡Qué bella historia!, dijo el alquimista. Primera parte. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar la noche allí. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de madera para que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez se escapó por la noche y él había perdido todo el día siguiendo buscando a la oveja prófuga. Extendió su abrigo en el suelo y se acostó, usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más confortables durante la noche. Aunque estaba oscuro cuando se despertó, miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidestruido. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después tomó el cayado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacían. Como si hubiera alguna misteriosa energía uniendo su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. Ya se habían acostumbrado tanto a mí que reconocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario. Era él quien se había acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaron un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso, de vez en cuando les leía fragmentos de los libros que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los 2 últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido más que uno: la hija del comerciante que vivía en la ciudad a donde llegarían dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez el año anterior. El comerciante era un dueño de una tienda de tejidos y le gustaba presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor llevó allí a sus ovejas. «Necesito vender lana», le dijo al comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante pidió al pastor que esperase hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la acera frente a la tienda y sacó un libro de su mochila. «No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros», dijo una voz femenina a su lado.
Era una muchacha típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros y lisos y unos ojos que redondeaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. Que recordaban, perdón. Es porque las ovejas enseñan más que los libros, respondió el muchacho. Se quedaron conversando durante más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y le habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual que el anterior. El pastor le habló de los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que visitó. Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. ¿Cómo aprendiste a leer?, le preguntó la moza en un momento. Como todo el mundo, respondió el chico, yendo a la escuela. Y si sabes leer, ¿por qué eres solo un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje y los pequeños ojos se abrían y cerraban de espanto y sorpresa. A medida que el tiempo transcurría, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado durante mucho tiempo y le mandase esperar 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido, las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre. Con la niña de cabellos negros los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó a esquilar 4 ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera el año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la chica ya se hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores que venden lana. No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Yo también conozco otras chicas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí importaba. Y por tanto los pastores, como los marineros, como los viajantes de comercio, siempre conocen una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. El día comenzó a abrirse y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una dirección, pensó. Quizás por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la comida. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas serían siempre sus amigas. Aunque los días fueran todos iguales, con las largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol, aunque jamás hubiera leído un libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novelas en las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento y eso bastaba. A cambio, ofrecía generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas una por una, ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho, porque confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto, solo porque las llevo hasta el agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizás la iglesia, con aquel sicomaro creciendo dentro, estuviese embrujada. Tuvo el mismo sueño por segunda vez, y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió el vino que le había sobrado de la noche anterior y apretó contra el cuerpo su abrigo. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. En la hora en que toda España dormía en verano, el calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar su abrigo. Pero cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a él no había sentido frío por la mañana.
Tenemos que estar siempre preparados para la sorpresa del tiempo, pensaba entonces, y se sentía agradecido por el peso del abrigo. El abrigo tenía una finalidad, y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región, y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que trabajaba apenas para poder comer con sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo, y esto era mucho más importante que conocer a Dios y a los pecados de los hombres. Una tarde, al visitar a su familia, tomó coraje y le dijo a su padre que no quería ser cura, quería viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo, dijo su padre. Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir siempre aquí, continuó el padre. Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, dijo el chico, porque ellos nunca se quedan por aquí. Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero, insistió el padre. Entre nosotros, solo los pastores viajan. Entonces, seré pastor. El padre no dijo nada más. Al siguiente día, le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Las encontré un día en el campo. Iban a ser tu dote para la iglesia. Compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y nuestras mujeres las más bellas. Y lo bendijo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo. Un deseo que aún persistía, a pesar de las decenas de años que había intentado sepulcrarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo, y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con su padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres, aunque ninguna como aquella que lo esperaba dentro de 2 días. Tenía un abrigo, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía podría vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades, a mujeres y a muchas oportunidades de ser feliz. No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario, pensó mientras miraba el sol que nacía. Siempre que le era posible, buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas lo guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes. El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizás suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor. Hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Miró al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica,
y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él, con más ovejas, para pedir su mano. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante, reflexionó mientras miraba nuevamente el cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plásticos de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y 2 sillas. La vieja se sentó y le pidió a él que hiciese lo mismo. Después le tomó ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajan y, sin embargo, no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decía que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en misteriosos campamentos. De hecho, siempre tuvo miedo a que lo raptaran gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pensó, procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. «Qué interesante», dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho, y volvió a quedarse en silencio. El muchacho se estaba poniendo nervioso. Sin poder impedirlo, sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta. Él las retiró rápidamente. «No vine aquí para que me lean las manos», dijo, ya arrepentido de haber entrado en aquella casa. Pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. «Viniste a saber de sueños», respondió la vieja, «y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo, pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo, y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera». Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, y eso es lo que hace el oficio de pastor sea más excitante. «Tuve el mismo sueño 2 veces seguidas», explicó. «Soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gustaba que molestasen a mis ovejas porque se asustaban de los extraños, pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué. No sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos». «Vuelve a tu sueño», ordenó la vieja. «Tengo una olla en el fuego. Además, tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo». El niño seguía jugando con las ovejas durante algún tiempo, continuó el muchacho, un poco presionado. «Y de repente me tomaba de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto». El chico esperó un poco más para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las 3 últimas palabras lentamente para que la vieja pueda entender bien. El niño me decía: «Si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido». Y cuando iba a mostrarle el lugar exacto, me desperté las 2 veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a tomar las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. «No voy a cobrarte nada ahora», dijo la vieja, «pero quiero una 10ª parte del tesoro si lo encuentras». El muchacho rió feliz. Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía de ser realmente gitana, porque los gitanos tienen una forma de ser un poco tonta. Entonces interpreté el sueño
le pidió. Antes, júrame que vas a dar la 10ª parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte de tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente, recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias, y si solo los sabios consiguen verlas. Pues que yo no soy una sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños. No sé transformarlos en realidad, por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. ¿Y si no llego hasta Egipto? Me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera, porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en sus sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue a la tienda a comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de estos misterios insondables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban en la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas, y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acaba haciendo amigos nuevos, y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasa en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestra vida. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Y si no somos aquellas que esperan que seamos, se molestan, porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida. Y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas, como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. Decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le había conseguido el cura de Tarifa. Era un libro grande, que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que si algún día él escribía un libro, haría aparecer a los personajes de una forma sucesiva para que los lectores no tuviesen tanto trabajo en recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco más en la lectura, y era buena porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el viejo señalando a las personas en la plaza. «¿Qué están haciendo, perdón? ¿Qué están haciendo?», preguntó el viejo señalando a las personas en la plaza. «Están trabajando», respondió el muchacho secamente y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad, estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante, para que ella viera qué capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena muchas veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas deben ser esquiladas desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarles mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros,
pero las contaba como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta, porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella. Quizás así se callaría. Pero el viejo quería conversación. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces le ofreció el libro al viejo por 2 razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título. Y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo, inspeccionando el volumen por todos los costados, como si fuese un observador, un objeto extraño. Es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho quedó sorprendido. El viejo sabía leer y además ya había leído aquel libro. Y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de los que hablan casi todos los libros, continuó el viejo, de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino, y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. Bueno, voy a dejar hasta acá para que no se haga muy largo el video, porque bueno, como es una novela, esto sigue y uno queda atrapado y es como que cuesta cortar, pero bueno, tengo que cortar porque tengo cosas que hacer, así que nada, les mando un beso grande, gracias por ser y estar, por compartir este momento de lectura en vivo. Recuerden que lo pueden compartir, ahora lo subo a Instagram y a YouTube. Y bueno, un libro más. Estoy muy feliz de que hayan elegido El alquimista, de Paulo Coelho, un libro de muchas generaciones, ¿no? Una novela realmente maravillosa, que bueno, que decidí compartirles a ustedes. Les mando un beso enorme. Gracias, Edith. Gracias a todos los que están ahora conectados, los que lo van a ver después. Recuerden compartirlo y por favor vibrar en amor y paz. Gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, hay un live hablando del Yo Soy en la cuenta de Alba. Así que bueno, cualquier cosa se conectan desde mi cuenta y van allí, porque ahora no recuerdo exactamente el Instagram de Alba. No lo leí, lo voy a hacer. Buenísimo, Edith. Acá igualmente va a quedar todo leído desde el principio a fin, así que si no querés leerlo, podés escucharlo. Les mando un beso enorme y nos vemos hoy a las 4 de la tarde para seguir hablando del Yo Soy. Voy a contar en esa entrevista, en esa charla que vamos a tener con Alba, cómo llegó el Yo Soy a mi vida. Y bueno, me va a ser muy lindo recordar todos esos momentos. Así que los invito a las 4 de la tarde para estar ahí en sintonía con el Yo Soy nuevamente. Gracias. Les mando un beso y un abrazo enorme. Chau.